¿Qué tal amigos y compañeros de esta pasión por las cabras? Qué bueno que nos encontremos de nuevo aquí en mi finca, en este rincón de nuestra tierra donde cada animal es parte de una historia, de una enseñanza, de una vida. Hoy quiero abrirles mi corazón y mi libro de errores, porque no hay mejor maestro que el fracaso y no hay peor enemigo que la ignorancia. Vamos a hablar de un tema que es de vida o muerte. Lo que nunca, y escúchenme bien, nunca deben darle de comer a una cabra preñada. Esta no es una simple lista de alimentos prohibidos. Es una historia real, marcada por el dolor, la fe y el aprendizaje. Una historia que puede salvar a tus animales, a tu rebaño y quizá a tu propio corazón como creador. Así que, si amas a tus cabras, si sueñas con verlas fuertes, pariendo crías sanas y llenas de vida, te pido que te quedes hasta el final. Dale me gusta a este video para que este conocimiento llegue a más manos. Suscríbete a esta comunidad fan de las cabras y activa la campanita porque lo que vas a escuchar hoy puede marcar la diferencia entre la alegría del nacimiento y la tristeza de una pérdida. Primer acto: el viaje interior de una madre. Para entender lo que no debemos hacer, primero tenemos que entender el milagro que ocurre dentro de una cabra preñada. Su gestación no es un estado plano, es un viaje, con etapas que se transforman, como el ritmo del amanecer al anochecer, como las estaciones del alma. Durante los primeros 3 meses y medio, dentro de la madre, los cabritos son apenas del tamaño de un ratón. Su demanda nutricional es mínima, casi simbólica. La madre no necesita energía extra, necesita equilibrio. Su tarea es mantener su propio cuerpo sano, fuerte, preparado para lo que vendrá. Pero en la segunda etapa, las últimas 6 a 8 semanas, ocurre el milagro del crecimiento. El 70% del desarrollo de los cabritos sucede en ese corto tiempo. Lo que antes era apenas una chispa de vida, ahora se transforma en un corazón que late, en una respiración que se ensaya dentro del vientre. Aquí es donde la naturaleza se vuelve sabia y exigente. El cuerpo de la madre demanda más energía que nunca, pero el espacio dentro de ella se reduce cada día. Los cabritos ocupan cada rincón, presionan los órganos, comprimen el rumen, esa panza maravillosa que hace posible la vida rumiando, y dejan menos espacio para el alimento. Una madre que necesita comer más, pero tiene menos espacio para hacerlo. Ahí nace la paradoja de la gestación caprina, y fue precisamente por no entenderla que yo cometí el peor error de mi vida como criador. Segundo acto: el error que casi me destruye. Hace unos años tenía un lote de mis mejores cabras, cruce Boer con Nubia, hijas de una línea que había criado con tanto amor. Todas preñadas de un semental excelente. Estaba emocionado, convencido de que podía ayudarlas a estar más fuertes. Y en mi afán por cuidarlas mejor, cometí el primer gran pecado del criador: confundir gordura con salud. Desde el inicio de la gestación, comencé a darles raciones diarias de maíz y maicillo molido, además de su pastoreo. Y las veía crecer, redondas, relucientes, con el pelo brillante. Me sentía orgulloso. Están como reinas, pensaba. Pero no sabía que por dentro estaba sembrando una tormenta. El primer mandamiento que todo criador debe grabar en su mente es este: nunca confundirás gordura con salud. Una cabra que llega gorda al final de la gestación está en riesgo. La grasa que acumula no es reserva de vida, es un obstáculo. Esa grasa se deposita en el canal del parto, dificultando la salida de las crías y provocando distocias, partos difíciles, dolorosos, a veces mortales. Y peor aún, al alimentarla con exceso de granos desde temprano,
su rumen se desacostumbra de su función natural. Empieza a digerir solo azúcares fáciles y pierde la capacidad de fermentar la fibra, que es la base de toda salud en un rumiante. En ese momento, yo no lo sabía y seguí adelante, hasta que llegó el último mes. Tercer acto: la crisis energética. Las cabras lucían hermosas, pero en su interior se preparaba una tragedia. Los cabritos crecían con fuerza, y el cuerpo de las madres, comprimido y exhausto, ya no podía con la carga energética. Pensé que la solución era darles más maíz, más alimento, más energía. Y ese pensamiento fue el golpe final. Una mañana, al entrar al corral, noté algo distinto. La princesa, mi mejor cabra nubia, estaba apartada, con la cabeza baja, el aliento agrio, como a acetona. No quería comer. Sus ojos tenían esa mirada que uno no olvida jamás. Al día siguiente ya no se podía levantar. Llamé al veterinario y sus palabras me atravesaron el alma. Toxemia de preñez. Una enfermedad silenciosa, resultado directo de esa crisis energética del último mes. Los cabritos demandaban más glucosa de la que la madre podía producir. Su cuerpo, en desesperación, comenzó a quemar su propia grasa. Pero el hígado no podía procesarla, y en lugar de energía, produjo veneno. Su cuerpo se intoxicó. Su mente se nubló. Era como si su propia biología se rebelara contra la vida que llevaba dentro. A la princesa la perdimos y con ella a sus 2 crías. Fue un golpe devastador. Y otras 2 cabras empezaron a mostrar los mismos síntomas. Fueron días de oraciones, sueros, cesáreas, llanto. Casi pierdo todo el lote. Ese día aprendí que a una cabra preñada no se la mata de hambre. Se la mata con exceso de ignorancia. Cuarto acto: las leyes sagradas de la gestación. Desde aquel desastre, grabé en mi mente 5 mandamientos que jamás romperé. 1. Nunca sobrealimentes con granos al principio. El maíz y los cereales son energías rápidas. En los primeros meses solo crean grasa, no fortaleza. El cuerpo necesita construir órganos, no reservas. Nunca hagas cambios bruscos de alimentación. El rumen no es un estómago, es un universo. Millones de bacterias viven en armonía dentro de él. Cambiar la dieta de golpe destruye ese equilibrio. Provoca acidosis, hinchazón, muerte. Todo cambio debe hacerse lentamente, como se enseña un idioma nuevo a un niño. Nunca subestimes la crisis energética del último mes. Es el punto más delicado de la gestación. El rumen tiene poco espacio y la demanda es máxima. La clave no es más comida, sino la comida correcta, rica en energía, pero fácil de digerir. Nunca des alimento enmojecido. El heno húmedo, el silo mal guardado o el grano con moho tienen micotoxinas, venenos invisibles. Una sola ración puede causar abortos, fiebre, convulsiones. Si huele mal, no se da. Nunca olvides los minerales. Durante la gestación, la madre transfiere sus reservas a los cabritos. Calcio, fósforo, selenio, cobre. Una deficiencia de selenio causa cabritos que nacen sin fuerza. Una falta de calcio, fiebre de leche. Una piedra mineral limpia y específica para cabras es la póliza de seguro de la vida. Quinto acto:
El camino de la vida. Después de esa tragedia, decidí estudiar. Hablé con pastores, con veterinarios, con ancianos criadores. Observé y comprendí que criar no es solo alimentar, es acompañar el misterio de la creación. Dividí la gestación en 3 fases, cada una con su propio propósito, su propio equilibrio. Fase 1. Los cimientos de la vida, del día 1 al 90. Aquí no hay urgencias, solo paciencia. La madre necesita forraje de calidad, heno limpio, pastos nutritivos, y la libertad de ramonear hojas, arbustos, moringa, botón de oro, madreado. En esta etapa, los cabritos son pequeños y la madre solo necesita mantenerse en buena condición. El grano no es necesario. El exceso de energía se convierte en grasa y la grasa es enemiga del parto. Pero hay un detalle que muchos olvidan. El pasto verde, por muy frondoso que se vea, contiene hasta el 80% de agua. Las cabras pueden comer todo el día y aún así no obtener suficiente materia seca. Por eso, incluso en tiempos de abundancia, siempre debe haber heno seco disponible. El heno estimula el rumen, mantiene su ritmo y permite que el sistema digestivo trabaje como debe. Y junto a eso, sal mineralizada a libre disposición, siempre. Es el pacto invisible entre el criador y la salud de su rebaño. Fase 2. La transición, día 90 al 120. Aquí los cabritos comienzan a crecer con rapidez, pero la madre aún mantiene equilibrio. Aquí es donde se prepara el cuerpo para lo que viene. Se empieza a introducir concentrado, muy poco al inicio, lo que cabe en una mano al día. No por necesidad energética, sino para preparar el rumen, para que las bacterias se adapten a los almidones. Un alimento comercial balanceado para cabras u ovejas es ideal, con buena proteína, alrededor del 16%. Si no lo hay, se puede preparar una mezcla casera, maíz molido, afrejo de trigo, harina de soya o moringa seca. Todo con una regla de oro: introducirlo lentamente, semana a semana, puñado a puñado. Fase 3. La explosión final. Aquí ocurre el milagro. Los corazones laten, los cuerpos se forman, el vientre se mueve bajo el sol. La madre necesita máxima energía en mínimo volumen. El heno sigue siendo la base, pero ahora se complementa con concentrado de calidad. Aumenta la ración poco a poco hasta 1 libra o libra y media diaria, dividida en 2 tomas, mañana y tarde. Así evitamos sobrecargar el rumen y mantenemos el nivel de glucosa estable. Para cabras con alto riesgo, múltiples crías o algo gordas, se puede usar un suplemento energético líquido, como propilenglicol mezclado con melaza o miel. Un pequeño trago diario puede salvar una vida. Y un último consejo: no dar demasiado calcio en las últimas semanas. Demasiado calcio duerme el mecanismo natural del cuerpo y puede causar fiebre de leche después del parto. Sexto acto: el renacer del criador. Hoy, cuando camino entre mis cabras y las veo parir sin complicaciones, cuando escucho el balido de los recién nacidos, agradezco a Dios por haberme permitido aprender de la forma más dura. Comprendí que criar es un acto de fe. No solo se trata de producción, sino de vida. Cada cabra preñada es un santuario de esperanza, una promesa que late. Criar es orar con las manos. Es servir a la creación, es mirar el milagro nacer de la tierra y recordarnos que, al cuidar a nuestras cabras, también estamos cuidando la obra de Dios. Porque el que sabe alimentar la vida, sabe honrarla. Así que si esta historia te enseñó algo, si sentiste que este mensaje toca el alma de quien ama a los animales, te invito a quedarte con nosotros en esta comunidad, fan de las cabras. Aquí hablamos de fe, de tierra, de crianza y de amor. De esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre el desastre y el milagro. Suscríbete, comparte este video con otro criador y ayúdame a que más vidas se salven. Porque, como dice la palabra, conoce bien el estado de tus ovejas y pon tu corazón en tus rebaños. Proverbios 27:23. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios bendiga tus manos, tus animales y el fruto de tu esfuerzo.
Y recuerda, la buena crianza empieza con el respeto, se sostiene con el conocimiento y florece con el amor. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que el Señor te guíe en cada paso de tu rebaño.